Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Soy Luz Estela Gutiérrez Guevara, docente de la institución educativa Santa Luisa de Marillac en Villa María Caldas. Hace 19 años, aspirante a doctora de la Universidad de Cuauhtémoc. Y en estos minutos los estaré acompañando con este podcast explicativo de la política pública educativa. Hoy está con nosotros la doctora Estado, conversando acerca de este tema. Me permito darle una bienvenida. Doctora Estado, ¿cómo está? Un saludo muy especial a Luz Estela. Gracias por la invitación y a quienes nos escuchan, el doctor Rubén Macías Acosta y los aspirantes a doctores de la Universidad de Cuauhtémoc. Me permito leerles el perfil de la doctora Estado, de nacionalidad colombiana, historiadora, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el 20 de julio de 1810 a la fecha cumple su rol. Su campo de trabajo está relacionado con la educación. Implementó la Ley 115 de febrero 8 de 1994 y en su artículo primero define la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, sus derechos y sus deberes. La doctora Estado se ha caracterizado por implementar el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. Ella hará su intervención así. En un primer momento trae a colación el pensamiento político de Platón con el mito de la caverna y cómo se concebía la educación en esta época. Y en un segundo momento abordar cómo comprender la política pública educativa. Es importante mencionar que la doctora Estado defiende el valor histórico de los derechos de los ciudadanos. Recordemos que todas las personas nacen libres e iguales, con derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la familia, a la nacionalidad y en especial el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Un dato muy interesante. En Colombia la educación pública es gratuita, de transición hasta grado 11. Doctora Estado, ¿qué reflexión nos puede aportar sobre la educación desde el pensamiento político de Platón? Claro, Luz Estela. Primero el contexto en el pasado. Platón se refiere al mito de la caverna, en la alegoría a la educación del filósofo. Los seres humanos toda la vida están atados a las cadenas y se dejan impresionar por las sombras. Aquellos hombres que pasan con objetos y sienten miedo. Solo quien se arriesga sale, ve la luz y descubre el conocimiento. Para Platón el hombre debe buscar la verdadera felicidad en la práctica de la virtud, arete, y buscar la educación, paideia, en el desarrollo de su personalidad, como ser racional y moral. Hay una relevancia en cuanto a los griegos que le dan a aquellos docentes, es el de ayudar a sus alumnos a buscar la verdad a través del diálogo, las preguntas y, como se menciona en el mito de la caverna, volver cuantas veces sea necesario para guiar y enseñar a los que allí continúan. Su maestro, Sócrates, coincidía con él y se preocupaba por el significado de la verdad, la belleza y la justicia. Un estado donde prevalecían las ideas, la justicia y la ciudad, la polis, respondiendo a las necesidades del hombre como ser social. Para Platón, el Estado es una institución educativa. Gracias por su aporte, doctor Estado. ¿Y qué nos puede decir del presente y del futuro? Como la doctora Estado, me preocupo por los ciudadanos. Todos saben que Colombia es un país en vía de desarrollo, democrático. Me preocupo por planificar, hacer, verificar y evaluar por medio de proyectos permeando todos los sectores de la sociedad, en especial el sector público, para que llegue la política educativa a todos los rincones de Colombia, los departamentos y municipios, tanto en el área rural como urbana.
que permee lo público y así conducirlos por el camino del desarrollo a los niños, niñas, adolescentes, campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y personas que requieran rehabilitación social, a la calidad en la enseñanza a través de docentes calificados. Esto ha quedado plasmado en la Ley 115 o Ley General de Educación. No es desconocido que nuestra sociedad es vulnerable a la problemática social, la violencia, la trata de personas, el conflicto armado, el desempleo, entre otros problemas. Quiero ser muy reiterativa. La única manera de dar respuesta a esta problemática es llegar al mayor número de individuos y salvarlos de su ignorancia con una educación de calidad. Hago muchos esfuerzos, pero aún me falta. Si se logra transformar el pensamiento, los seres humanos del futuro entenderán que la política pública educativa es por el bien común de cada ciudadano. El país necesita ciudadanos empoderados en el conocimiento y en la participación de la vida pública y privada, que respondan a una sociedad con carencias. ¿Y qué nos dice de la Constitución? Sí, Luz Estela. En la Constitución, en el artículo 67, la educación se define como un servicio público que tiene una función social, que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. A la doctora Estado, gracias por brindarnos un panorama sobre la política pública educativa. En conclusión, la calidad educativa y de bienestar depende de las oportunidades a nivel de desarrollo económico, social, político, educativo, cultural que se le brinde a la población. Alcanzar la felicidad, como menciona Platón, y lo mencionaba en su época, es una utopía en una sociedad que es vulnerable por una problemática que no se puede desconocer y que toca directa o indirectamente a cada uno de los ciudadanos. El sector educativo es aquel que ocupa el principal rubro de inversión en el presupuesto nacional. La población beneficiada, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos tienen acceso a la innovación, al desarrollo tecnológico para fomentar el progreso de las regiones con la profesionalización. Un dato interesante, la Organización de las Naciones Unidas nos hace saber que por un año más de educación se minimiza la desigualdad. Finalmente, los esfuerzos no se hacen esperar. En los colegios oficiales se implementó la jornada única entre 6 y 8 horas. Lo cierto es que la educación en Colombia avanza lentamente y los docentes discentes son responsables de empoderarse de la política pública educativa, estudiar, reflexionar, analizar para generar cambios positivos. Gracias a todos por el acompañamiento en este trayecto. Por último, las referencias base de la reflexión son la Ley 115 General de Educación, el Plan Decenal de Educación 2016-2026, Sanz, El pensamiento político de Platón, Historia del pensamiento político premoderno, Wilson 2019, ¿qué son y para qué sirven las políticas públicas? Muchas gracias a todos y espero que nos volvamos a encontrar.